Hola, queridos hermanos y hermanas. Nos volvemos a encontrar en una nueva cápsula del gozo basada en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde Cristo es nuestro gozo. Como usted sabe, porque ya le he enviado la pauta para este día jueves, como también la ayuda respectiva para que pueda estudiar usted solito o junto a su familia, usted ya sabe que estamos terminando el capítulo 2. Este capítulo 2 que tiene como tema el sentir sumiso, humilde, este llamado del apóstol Pablo a seguir el ejemplo de amor sacrificial del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo no solo nos expuso al Señor como un ejemplo de sumisión, de humildad, de abnegación, sino que también él mismo se puso como ejemplo de este hombre, de este siervo que derrama su vida en servicio de su iglesia. También vimos a este pastor Timoteo, este hombre frágil un poco físicamente, de salud, pero que aún así fue un siervo para no solamente los hermanos de Filipo, sino para muchas otras iglesias más. Y el apóstol Pablo acá termina este capítulo en un tono muy familiar, muy íntimo y cercano, porque él tiene en común con los hermanos de Filipos a este gran siervo para la iglesia que es el hermano Epafrodito. Volvamos un poquito atrás para entender mejor esto que expone el apóstol Pablo. Recordará usted que la ciudad de Filipos era una colonia romana eh, que fue la primera iglesia en Europa que funda el apóstol Pablo. ¿Ya? Así que Filipos fue el inicio del trabajo misionero en una joven Europa. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Obviamente funda la iglesia, les sirve y él continúa con sus viajes misioneros. Se dice que el viaje entre Filipos y Roma es aproximadamente un mes de tiempo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra muchos años después preso en Roma, privado de libertad, los hermanos filipenses que habían apoyado el ministerio misionero del apóstol Pablo con algunas ofrendas, ellos se enteran que el apóstol Pablo, su fundador, estaba preso y privado de libertad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, como era su costumbre, una vez más ellos quieren mandar una ofrenda, una dádiva, una ayuda, un regalo para el apóstol que obviamente tiene necesidad allá en Roma. Y para eso entonces toman la decisión de enviar esta ayuda y mandan a uno de sus hermanos de la iglesia. Algunos dicen que era un anciano, que era algún tipo de diácono o simplemente un servidor dentro de la misma iglesia. Y este hombre se llamaba Epafrodito. Así que él es el encargado, el encomendado por la iglesia para llevar esta ofrenda al necesitado apóstol Pablo en Roma. Epafrodito obviamente le entrega esta dádiva, esta ayuda, que no sabemos con detalle qué es lo que es, pero el apóstol Pablo se manifiesta muy agradecido por el corazón de los filipenses y obviamente por el mensajero enviado con este fin. Así que Epafrodito se queda con Pablo en Roma y le ministra a él, es decir, sirve al apóstol Pablo en esta privación de libertad que él sufre y le acompaña. Pero a tal punto sucede esto que Epafrodito se enfermó y se enfermó gravemente, como podemos ver ahí en los versículos que vamos a estudiar. No se sabe si este problema físico de salud fue a causa del largo viaje desde Filipos a Roma, si él a lo mejor hizo un viaje muy apresurado, si él se arriesgó a lo mejor por escabullir la persecución política, religiosa de los judíos, o si simplemente por estar sirviendo a Pablo, él arriesgó su vida y finalmente se enfermó hasta el punto de morir. Esto obviamente causó preocupación y tristeza. Sí, el apóstol Pablo también era capaz de sentir tristeza.
Una vez que los hermanos en Filipos se enteran que su mensajero, su servidor Epafrodito, había enfermado hasta la muerte, ellos se angustian y se preocupan. Pero Epafrodito está de tal manera preocupado no por sí mismo, sino preocupado por Pablo y preocupado por la iglesia de Filipos, que él se angustia no por su enfermedad, sino que él se angustia por la preocupación de sus hermanos allá filipenses. Así que la iglesia se preocupó tanto por Epafrodito como también por el apóstol Pablo. Gracias a Dios, Epafrodito recuperó en algún momento su fuerza, su salud. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo le envía de regreso a Filipos con una carta de agradecimiento, de instrucciones. Y esta carta que el apóstol Pablo envía con Epafrodito es la carta que estamos estudiando, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que podemos ver que cuando nos encontramos con un hombre servicial hasta tal punto de exponer o arriesgar su vida, no solamente es bendición para su iglesia, y para el apóstol Pablo, sino que también ha llegado a ser de bendición para nosotros, porque él fue el mensajero primero de las ofrendas para Pablo y de regreso la carta para los filipenses. Y algo así dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, que no estamos estudiando, pero para contextualizar. Dice Pablo, y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes, los filipenses. Pues incluso a Tesalónica, dice el apóstol Pablo, a otra ciudad me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que esta ofrenda que mandan los filipenses al apóstol Pablo por medio de Epafrodito, que está en Roma, no fue la primera ofrenda ni la primera dádiva con la cual ellos contribuyeron a las necesidades del apóstol Pablo. Y dice, versículo 18 del capítulo 4, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En gran manera, dice el apóstol Pablo, me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Y cuando se produjo esta oportunidad de servir a Pablo? Cuando los filipenses enviaron a Epafrodito allá a Roma. Podemos ver que cuando tenemos una iglesia servicial, de un amor sacrificial, obviamente quienes la componen son de esta misma manera. Yo les puse ahí en nuestra ayuda, que les envié mucho más temprano, que el apóstol Pablo describe a Epafrodito en el capítulo 2, verso 25, de 5 maneras o con 5 expresiones. Primero él dice que es mi hermano, por lo tanto era un creyente con total seguridad. Luego dice que es mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y el ministrador o el servidor, el siervo de mis necesidades. Difícilmente alguien podría cumplir todos estos adjetivos, pero Epafrodito es llamado así por un agradecido apóstol Pablo. La palabra vuestro mensajero o mensajero en el griego es algo así como apostolón, de donde viene el término de apóstol, pero no porque él sea un apóstol con el título propiamente tal, sino que el servicio que él cumplió fue el de un enviado. Él fue enviado con una comisión de servicio, que fue la de servir abnegadamente al apóstol Pablo, incluso al punto de arriesgar su vida. Así que usted en su casa medite en estos conceptos y vea cómo lo dicen nuestros apuntes. Epafrodito era un cristiano equilibrado porque equilibra estos 5 conceptos como lo describe el apóstol Pablo. Era un cristiano preocupado, pero no preocupado en el sentido de la angustia o de la ansiedad que paraliza o inmoviliza, sino la preocupación
que se ocupa de las necesidades de los otros. Y finalmente era también un cristiano bendecido, como lo dice su nombre, pero también el ministerio de él fue bendición al apóstol Pablo y por supuesto el mismo Epafrodito fue bendecido por servir y ministrar al apóstol Pablo. Así que, hermanos y hermanas, terminamos este maravilloso capítulo 2 con este espíritu o sentir o actitud de sumisión, de humildad, de servicio y amor sacrificial, con el ejemplo de un hermano, Epafrodito, que podemos encontrar en nuestras iglesias y que sin ninguna duda, cuando usted estudie de Epafrodito, estoy seguro se le va a venir el nombre de algunos de nuestros hermanos en nuestra iglesia, de hermanas, incluso jóvenes y señoritas, que como Epafrodito están dispuestos incluso a sacrificar su vida, sus fuerzas, sus propias prioridades para servirnos a nosotros, para servir a Dios y para servir a su iglesia. Así que preparémonos para seguir estudiando Filipenses en una próxima cápsula, ya entrando en el capítulo 3. Que Dios les bendiga.